Son ahora las 7:10 de la mañana. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Hace una semana, el presidente Trump anunciaba el fin de la licencia número 41 dada por Biden en 2022 y que el pasado 1 de marzo se renovó automáticamente. 3 días después, la FAC anuncia su cancelación. Lo novedoso es el lapso para el desmantelamiento que pasó de 6 meses, como estaba estipulado en el contrato, a 30 días a partir de la publicación. Estamos hablando de una fecha, estamos hablando del 3 de abril, es decir, desde hoy, 4 semanas y un día, un mes y un día a partir del día de hoy. Ya escuchamos un reporte de Ginette González hablando de este anuncio de la OFAC que permitía a Chevron, producir, comercializar más de 200,000 barriles diarios de crudo. Una primera reacción podría ser esta del economista Luis Oliveros. Vamos a escucharlo. Hola Román, buenos días. Bueno, la noticia de ayer lo que hace es confirmar los rumores que se tenían sobre, el anuncio que había hecho Trump días atrás de que venía la revocatoria de la licencia número 41. Sin lugar a dudas, es una mala noticia para el sector petrolero venezolano. Esto implica recalibrar escenarios, cambiar un poco la manera en la cual estábamos pensando que se iba a comportar la economía en este año 2025. Un mes para que Chevron se vaya del país y muy posiblemente, aunque no lo dice el anuncio ayer de la OFAC, pero muy posiblemente será por allí también de las demás empresas petroleras que funcionan en Venezuela. Es muy poco tiempo. Ojalá que en ese tiempo se dé un proceso de negociación para que estas empresas sigan funcionando en Venezuela, pero si no llega a ocurrir, para los primeros días de abril vamos a tener un escenario petrolero muy distinto al que tenemos actualmente. Y las perspectivas económicas en Venezuela cambian radicalmente de manera negativa. Uno piensa en el país todo, pero también piensa de manera particular en las zonas petroleras. Ejemplo, Zulia. Vamos hasta el Zulia con Madeline Palmar. Aunque días atrás el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciaba la suspensión de la licencia 41 a partir del 1 de marzo, llegada la fecha se hablaba de una aparente renovación de manera automática por 6 meses más. No obstante, fue este martes, 4 de marzo, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, oficializó la medida, dando un mes a la petrolera Chevron para cesar operaciones en Venezuela. Ante esto, el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo aseguró que se avecina una nueva recesión que impactará en mayor magnitud al estado Zulia. Alessandro Nanino, presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, 11:30 de la mañana. Caso particular con Campo Bocán, que queda aquí en el Zulia. Ese es un campo que desde el año 2022 se viene recuperando, viene incrementando su producción petrolera y eso se ha traducido en cosas que van como desde mejoras en los beneficios laborales de los trabajadores directos de la empresa, como una reactivación de toda la actividad petrolera, contratistas que comenzaron a reactivarse, comenzaron a contratar personal, de reactivación de cierta economía en el estado. Por supuesto, al desaparecer eso, vamos a tener nuevamente recesión en el estado. Empresarios mantienen su posición de rechazo a las sanciones. Y como pensamos en Zulia, pensamos también, por ejemplo, en Anzoátegui. Vamos a escuchar el reporte de Jesús Salazar. En el estado Anzoátegui hay expectativas sobre cómo quedará la capacidad instalada en las plantas petroleras. Según el testimonio de José Boda, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, las empresas mixtas actualmente operan en los mejoradores de crudo y tienen una capacidad instalada de al menos 1.200.000 barriles de petróleo extrapesado en la faja petrolífera del Orinoco. Trascendió que en esa cuota Chevron aporta entre 200 y 300.000 barriles diarios de petróleo. Martes 11 de la mañana. Indudablemente que esto tiene un impacto negativo sobre la clase trabajadora, sobre el estado Anzoátegui y indudablemente sobre el país nacional, indudablemente que es un impacto negativo para la economía y para la clase trabajadora y los sectores populares de Venezuela. Desde Fede Cámaras Anzoátegui, su presidenta Monique Lofredo ha declarado que la actividad de las empresas mixtas no solo ha favorecido al sector petrolero, sino también a los sectores construcción y de suministros de servicios. Como decía, uno piensa en el país, uno piensa en regiones, pero piensa también en sectores. ¿Cuáles los más, cuáles los menos afectados? ¿Qué dice, por ejemplo, la Cámara Ferretera de Venezuela? Pues sí, el sector ha venido sintiendo un repunte importante en ciertas regiones del país gracias a la flexibilización
que tuvimos con las sanciones petroleras que tuvimos en el pasado. Más que todo estas regiones pueden ser la costa oriental en el estado Zulia, donde hemos visto que ha habido un movimiento más importante en el sector, ¿no? Hemos sentido cómo la economía se ha reactivado gracias a esa flexibilización que tuvimos en el pasado. También lo vemos en el oriente del país, hacia la zona de Barcelona, donde obviamente las empresas petroleras están trabajando y eso, bueno, contratan más personas y se sienten en las regiones que ya no piensan tanto en comida y medicina, sino también, bueno, vamos a aprovechar y reparamos un poquito la casa, el negocio. O sea, recuerda que esas economías siempre ayudan, o sea, siempre impactan indirectamente al sector ferretero y de alguna manera u otra nos ayuda a reactivar el sector. Ahora, dado la noticia que dio el presidente Trump de revocar las licencias, sí vemos un poquito preocupante el hecho de qué impacto va a tener eso sobre la economía dentro del sector ferretero. Bueno, ante esta decisión del presidente Trump y el anuncio de la OFAC, Delcy Rodríguez señaló que el gobierno activó lo que llaman, y cito, un plan de independencia productiva absoluta frente a las sanciones contra Chevron, sentada a la mesa para nuestra agenda económica. Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros es economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos escuchan. Un mes y un día. ¿Y ahora? Bueno, mira, creo que era un escenario que teníamos, el peor tal vez, o el más drástico por lo rápido, como tú lo señalabas en la introducción, de la salida o del cese de operaciones, porque es importante destacar, Chevron es accionista minoritario con PDVSA en estos tres campos, uno en el Zulia, dos en La Faja. La licencia o la revocatoria de licencia no implica que Chevron tenga que dejar de ser socia, ¿no? Lo que pasa es que cesa la actividad, no puede seguir gestionando estos campos. Chevron venía gestionando estos campos desde el punto de vista operativo y financiero, y también era el encargado de la exportación. Ahora queda pues como un socio minoritario, vamos a decir pasivo, sin ningún tipo de acción, o sea, no puede gestionar los campos, y estos campos pasarían obviamente a control nuevamente de PDVSA, que es obvio, y lo esperado es que PDVSA va a tratar de mantener esos campos y de que sigan produciendo, y se va a encargar de exportar ese crudo, ¿no? Pero en otras condiciones mucho más difíciles. Y este cese de 30 días pues es bastante rápido, ¿no? La información que se maneja es que también las otras compañías petroleras se les dio cese de sus operaciones. Estas no tienen una licencia, al no ser empresas americanas, tienen lo que se llama en inglés un comfort letter, ¿no? Es una especie de autorización privada, pero la información que se maneja en la industria es que ya todas recibieron de forma privada anuncio de cese también en 30 días, ¿no? Entonces tienes un contexto donde alrededor de 305,000 barriles es el monto entre lo que produce Chevron y lo que producen estas otras europeas bajo este tema va a ser afectado. También está otra licencia súper importante del cual no tenemos información, pero pensaría que también es objeto de revocación, o es la de Reliance, que es una empresa india que no opera campo, pero sí compra crudo. Y nos estaría comprando una cantidad importante de crudo, alrededor de unos 100,000 barriles diarios, que también probablemente van a dejar de ser vendidos. En esencia esto lo que te termina provocando es, bueno, en primer lugar, ese crudo que estábamos colocando en los Estados Unidos o en India, nuevamente va a ir a Asia, principalmente China y otros países, pero vendido en condiciones pues mucho más difíciles, con un descuento muy, muy importante, con lo cual, Román, el efecto neto de esto, y hablo de la palabra neto,
ya voy a explicar por qué, es de alrededor de unos 3.000 millones de dólares, ¿no? 3.100 millones de dólares que el país dejaría de percibir este año. Digo neto porque hay una parte que favorece, entre comillas, a PDVSA, sí, que es la deuda que tenía con Chevron, que se venía pagando. Obviamente, en estas condiciones, PDVSA, esa porción de la deuda no va a continuar pagándose. Entonces, eso haces un poco de caja con eso, y por eso el efecto neto es un poco menor al bruto, que no incluye esta resta. Entonces, estamos hablando en términos netos, nuestros cálculos de 3.100 millones de dólares, con un efecto, y quiero destacar aquí, bien importante en el mercado cambiario, y por eso, las previsiones más negativas en términos de crecimiento o en términos de inflación y devaluación. Es importante destacar que el año pasado, el 40% de las divisas que se liquidaron al sector privado, para importaciones principalmente, vinieron de estas licencias, de lo que estamos hoy hablando, principalmente Chevron. Eso es alrededor, según nuestros cálculos, de unos 2.250 millones de dólares. Del total del año pasado, eso se dio vinieron de estas empresas. Esa porción de divisas que se liquidaba pues en el mercado cambiario, este año no la vamos a tener de esta forma directa, sino que vamos a depender discrecionalmente del flujo que el gobierno decida. Recuerde que la licencia era muy específica en no permitir que el gobierno recibiera los dólares, con lo cual los dólares, entonces lo que se hacía era, para recordar este tema a la gente que no conoce cómo operaba, los dólares o el ingreso por exportaciones se dividía en tres. Una parte para pagar la deuda con Chevron, es erróneo quienes dicen que todo es para pagar deuda, nada que ver, es una porción para pagar la deuda, una segunda porción en capital de trabajo, reinversión en los campos, por eso la producción pasó de menos de 30.000 barriles a más de 300.000 en todos estos campos, o sea, porque constantemente se reinvertía el dinero, por eso los comentarios de quien hablaba del Zulia y en La Faja, o Anzoátegui, bueno, el efecto que eso tenía en contratistas, en dinámicas regionales, porque efectivamente había inversión de capital de trabajo. Y la porción restante iba para el mercado cambiario, ¿no? A través de mesas de cambio, estos más de 2.200 millones de dólares. Entonces estamos hablando pues de una pérdida de ingreso de 3.100 millones, con efecto muy fuerte en temas de mercado cambiario. Ya de hecho, el mercado cambiario, como sabemos, venía afectado en el flujo de divisas. Esto agrava esa situación y uno pensaría, a menos que haya un cambio, esperemos que haya un cambio en la manera como se aborda la política cambiaria, esperaríamos, si eso no ocurriese, pues un aumento de brecha y más presión de devaluación en la tasa paralela, con el efecto que eso tiene en términos de inflación y devaluación. Por eso insisto con lo que dije la semana pasada y lo vuelvo a ratificar. Independientemente del tema de cómo se dio este proceso de revocatoria de estas licencias, lo que estuvo detrás desde la perspectiva geopolítica y política, no se puede negar el efecto de la economía. Quien niega esto no entiende pues las dimensiones de lo frágil que es esta economía, y hay gente que te dice es que ya estamos mal, no se puede estar peor. Eso no es verdad. En economía siempre se puede estar peor, y esto es como los umbrales del dolor, Román. O sea, es cierto que tú puedes tener un dolor permanentemente y tú dices, oye, siempre tengo dolor, pero el dolor puede aumentar. Y entonces ese umbral de aguantar el dolor aumenta. Bueno, en economía, para usar el paralelismo, es lo mismo. La situación es crítica, hay gente que sintió que no se benefició de estas licencias, que no vio nada directamente de estas licencias, pero sí va a provocar pues un deterioro que independientemente te va a afectar, ¿no? O sea, si tú tienes más inflación y más devaluación, tu capacidad de compra se va a ver mermada, el consumo se va a terminar viendo afectado. Eso, tal como lo decía Luis en el audio, efectivamente cambia mucho las premisas de este año, ¿no? Sobre todo porque, si bien, y hay que destacar, no es que en un mes esos 300.000 barriles se van a desaparecer, para nada. Esos 300.000, esos campos
como dije, pasan a control de PDVSA. Sí. Y PDVSA los va a gestionar. La pregunta es, y la clave es, si los va a gestionar de la manera como lo gestionaban estas empresas, si la producción se va a mantener o como venía aumentando. Nosotros vemos, porque obviamente como va a tener que vender con un descuento importante este crudo, la capacidad de reinversión va a estar un poco limitada. Si estamos viendo una merma en producción que puede estar en el orden de los 250,000 barriles de aquí al cierre del año. Es decir, no inmediatamente, pero sí vamos a ver una merma de producción porque ese ritmo de reinversión que venía dado por las licencias va a cambiar, se va a detener, y sobre todo porque el descuento es importante. Estamos hablando que ese descuento en la venta de crudo, y por eso la merma en ingresos está en el orden del 20 al 30%. También va a depender, Román, de lo duro que sea la administración Trump en evitar de cómo se venda ese crudo. Porque en el pasado fue muy fuerte y los descuentos llegaron a ser de hasta casi 45%, porque la verdad que la administración Trump estaba encima de que ese crudo no se vendiera en condiciones normales. Justo de eso quiero preguntarte, Hasdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. ¿Es lo peor que podemos recibir en términos de decisiones de Trump sobre la economía y la energía de Venezuela? Porque es verdad, uno piensa lo primero, luego de hablar de la licencia, Chevron. Pero bueno, también lo has dicho, y está Eni, y está Repsol, y está Reliance, y está Moreland y Schlumberger, y la lista es larga, y está hasta, bueno, los proyectos con Trinidad. No, y unos contratistas, perdona que te interrumpa, unos contratistas más pequeños que pedían su comfort leather, y empresas incluso con campos más pequeños que también pedían comfort leather. Porque recuerden que al final, si bien, porque hay quien te dice, bueno, otras empresas pueden gestionar esos campos, estás hablando con la primera economía del mundo, que es los Estados Unidos, y no quieres entrar en conflicto con los Estados Unidos. Si no, mira todo lo que está pasando con el tema de los aranceles. Entonces, es muy difícil que estas compañías petroleras que operan globalmente por un crudo de Venezuela, un campo en Venezuela que es pequeño, entren en conflicto con los Estados Unidos. Ellos si no tienen un mandato de OFAC de que, mira, yo puedo vender ese crudo y tú no me vas a penalizar, difícilmente lo hagan, ¿no? Entonces, más allá de nuevas decisiones, ¿sí podrían venir mayores presiones de parte del gobierno de Estados Unidos? Bueno, aquí ojalá, la pregunta es si se va a dar, cómo va a quedar, no es mi área de acción, pero es una pregunta relevante. Después de este gesto, vamos a ponerlo en ese punto, cómo queda esa negociación que venía entre Venezuela y Estados Unidos, y sobre todo cómo va a responder el gobierno, más allá de lo que ha señalado de profundizar la independencia económica, que bueno, es difícil en un mundo globalizado, y sobre todo el petróleo, ¿no? Porque vender el crudo no es sencillo. Vuelvo y repito, Venezuela no va a dejar de vender crudo, Venezuela va a seguir colocando ese crudo, lo que pasa es que lo va a colocar en otros mercados con unas condiciones operativas y financieras diferentes, que en esencia todo esto se resume en un descuento. Entonces, usted va a vender su crudo y como lo cambió de proveedor, vamos a usar esa expresión, bueno, en el contexto de cambio de proveedor, usted va a recibir 3.100 millones de dólares menos de lo que se esperaba, ¿no? Eso es un poco. Y con un efecto importante, porque, bueno, cualquier empresa o cualquier país que tiene una merma de esta magnitud en su flujo de ingreso, efectivamente estamos hablando de una merma que puede estar en el orden del 15% en el flujo de ingresos directo esperado. Bueno, eso tiene, digamos, consecuencias importantes que, como ya lo dije, se materializan principalmente en el propio sector petrolero, afectando todas estas dinámicas de contratistas, que también, por cierto, muchos de esos contratistas eran oferentes en el mercado cambiario de Venezuela, de divisas, porque le pagaban con dólares. Eso también va a verse el tema afectado. Y, por supuesto, en términos de inflación y de devaluación, ¿no? Esperemos a ver. Vuelvo y repito, lo positivo es que la licencia no obliga a Chevron a tener que salir ni a estas empresas de la sociedad con PDVSA, con lo cual, si se diese acá un proceso de negociación donde ambas partes lleguen a un acuerdo que se dispongan a cumplir, tú puedas volver nuevamente a autorizar vamos a hablar específicamente de Chevron, a volver a entrar
Obviamente hay una afectación, volver a retomar los ritmos va a llevar tiempo, pero es menos grave que una salida total de Venezuela, ¿no? Asdrúbal Oliveros con nosotros. Asdrúbal, ya llegando al final, por razones de tiempo nada más, Delcy Rodríguez señaló que el gobierno activó lo que llaman, lo voy a citar, un plan de independencia productiva absoluta frente a las sanciones contra Chevron. Más allá del nombre, no demos tanta importancia, tanto peso al nombre. ¿Qué debería considerarse como respuesta de parte del Estado venezolano ante esta decisión? Bueno, yo creo que el Estado venezolano tiene que flexibilizar varios elementos. Vuelvo y repito, yo creo que la dolarización informal, caótica que tenemos, tú la puedes utilizar a tu favor. Entonces yo creo que hay decisiones donde tú podrías ayudar a bajar la presión en el mercado cambiario, permitiendo avances en dolarización. Aquí lo hemos hablado. Suspendes el IGTF, permites nuevamente transferencias entre bancos, baja un poco la fiscalización sobre el tema de uso de pagos en divisas, y eso es un factor que ayudaría. Lo otro es también, justamente en este plan de independencia, revisar uno de los factores que le quita competitividad a las industrias en Venezuela es todo el tema impositivo. Entonces, creo que también la permisología, todo ese tema, digamos, impositivo, pudiera revisarse en aras de permitir o de fomentar justamente, que las empresas produzcan más acá. Las condiciones hoy son muy difíciles. Creo que también tienen que haber cambios en el estímulo al crédito, la política de encaje ha sido demasiado restrictiva. Entonces, hay cosas que tú en el corto plazo pudieras hacer que no es que resuelven el problema, porque la dependencia a los ingresos petroleros de Venezuela es un problema estructural, pero que pudieran ayudar, ¿no? Que ya tendrían que haberse discutido. Sí, efectivamente. Porque este era un escenario probable. Totalmente, era un escenario que todos contemplábamos. Vuelvo y repito, tal vez para mí lo que sí o muchos analistas no contemplamos era una salida de 30 días. Claro. Ese punto sí fue una gran sorpresa. Claro. ¿No? Asdrúbal, gracias por acompañarnos esta mañana. No, a ustedes. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Conalytica. Vamos a la pausa. Antes, algo de música. Bueno, no fueron flores lo que lanzó ayer Donald Trump, pero sí es el tema de Miley Cyrus. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.